Vamos a estar de pie, vamos a leer junto a la Biblia de pie. Y vamos a leer libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Hoy vamos a iniciar un estudio que yo le he llamado permaneciendo. Digan conmigo, permaneciendo. Porque tenemos, obviamente hace 8 días yo les hablaba de qué es más importante. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Comenzar o terminar? Y llegamos a una conclusión, es más importante comenzar. Porque si nunca comenzamos, nunca terminamos. Entonces, el number one es comenzar. Pero la pregunta es, ¿qué es necesario para poder llegar y terminar? Hay que permanecer. Hay que permanecer. Y hoy, y en este tiempo, vamos a estar compartiendo un estudio acerca de cómo permanecer. ¿Y qué cosas debemos vencer en nuestra vida para permanecer? Porque el Señor Jesucristo dijo, solamente el que llegue hasta el fin, este será salvo. Díganlo conmigo, solamente el que llegue hasta el fin, este será salvo. Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a leer del verso 1 en adelante, me van a ayudar. 1, 2, 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos. Los ceneos son los gitanos que siempre han existido. Y dijo Saúl a los ceneos, ios apartados y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y es eficaz y nunca vuelve vacía, Señor. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que esta palabra que salió de tu boca venga al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y en la medida que la estudiamos, la escudriñamos, Señor, tú, Señor, hagas esa obra en nuestra vida que necesitamos que tú hagas, Señor. Cambia nuestro corazón
desde dentro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Puedes tomar asiento, por favor. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Yo siempre me he preguntado por qué razón muchas personas pierden esas grandes conquistas que han tenido en su vida. Como por ejemplo la familia, como por ejemplo los empleos, como por ejemplo las empresas, como por ejemplo el ministerio. ¿Por qué y qué es lo que sucede en las personas para que después de haber luchado por levantar una familia, después de haber logrado conquistar a esa chica que fue difícil de traer a sus pies, después de haber luchado para poder llevarla al altar y la logra llevar al altar y comienzan una familia emocionados? Esa familia que comienza uno diciendo: hasta que la muerte nos separe, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿En qué momento y por qué razón una persona que comienza con tanta pasión a levantar una familia la deja tirada en el camino? ¿Qué es lo que puede pasar? Que después de haber logrado que esa chica de sus sueños, que ese hombre de sus sueños llegue al altar y hagan el pacto de ir hasta el final juntos, y luego se desbarata todo y no permanecen y no continúan? Algo pasó porque comenzamos con muchos bríos, pero terminamos con escalofríos. Yo me pregunto por qué tantas personas que están orando por un trabajo, un buen trabajo para ingresar en una buena empresa, y Dios le hace el milagro, le regala esa oportunidad, entra a la mejor empresa que hay y entra a trabajar y comienza de mensajero, de secretaria, de auxiliar, del archivo, de lo que sea que comenzó, y dice: yo quiero llegar a ser el presidente de esta compañía. Y comienza a luchar y comienza a ver que es posible lograrlo, pero en el camino algo le pasa. Y un día decide abandonar esa espectacular empresa que le pagaba el estudio de sus hijos, que le daba regalos navideños, doble prima, que le tenía un buen salario. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué desistimos en el camino? Después de tener y haber conquistado con tanta oración, con tanta guerra, con tanto esfuerzo, haber vencido a tantos para tener ese trabajo, y luego se suelta, se pierde. Siempre tenemos 50 excusas, pero nosotros sabemos que la responsabilidad de esa salida es solo tuya. ¿Cuántas personas inician empresas, logran desarrollar la empresa, consiguen buenos negocios, consiguen buenos contratos, consiguen buen equipo de trabajo, y luego, pasando el tiempo, esa empresa comienza a decaer? No sé qué es lo que le pasa. De pronto es pereza, de pronto viene desaliento, de pronto vienen muchas cosas, pero se deja tirado los compromisos. Las empresas con las que se consiguieron los negocios ya no se les cumple, ya no se les llega, ya no se les atiende, se les trata mal, no se les contesta el teléfono, y comienza la decadencia de una empresa por la cual seguramente oramos, ayunamos y Dios nos la regaló. ¿Por qué dejamos tirado tantas cosas en nuestra vida? ¿Por qué si estamos orando por un ministerio en la iglesia, por una obra para servirle a Dios, y Dios nos da la oportunidad de servirle, y comenzamos con ganas, dispuestos, nos ponemos la camiseta, somos los primeros en llegar, pero luego comienza a pasar algo? No sabemos qué es,
pero comienzas a dejar tirado el ministerio. No te gusta que te inviten, no te gusta que te llamen, ya te huele a cacho que te inviten a los encuentros, ya te parece feo que te estén pidiendo por qué no llegaste temprano, y comienzas a menospreciar la autoridad a tu líder y comienzas a dejar tirado hasta el punto que le dices adiós a la obra que Dios entregó en tus manos, al ministerio poderoso que Dios tenía contigo. No vuelves ni siquiera, comienzas a tenerle hasta odio al pastor, rabia al líder, y no quieres volver a oír del ministerio. Al principio dabas con gusto para los encuentros y Dios te prosperaba. Al principio dabas para que otros fueran a encuentro y Dios te bendecía, pero después te comenzó a rabia. ¿Por qué tenemos que darle a la gente? ¿Por qué? Tanto esfuerzo que yo hago y mire. Y resulta que Dios le estaba bendiciendo porque usted era generoso. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿por qué? Este caso que estamos viendo hoy en la palabra de Dios es un caso tremendo, que yo quiero que hoy estudiemos en la palabra. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios decidió desechar al primer rey de Israel, escogido por Dios? Quiero contarles que Saúl se llamaba ese muchacho. Era un joven que pertenecía a la tribu de Benjamín. Era una de las tribus más pequeñas. A veces menospreciados por las demás tribus de Israel. Pero resulta que Dios puso su mirada en un muchacho que tenía un nombre llamado Shaul, en hebreo Shaul, que significa deseado, implorado. Era el nombre de Saúl, así se llama, Shaul, que significa implorado, deseado. Y dice la Biblia que Dios le dio una hermosura a ese muchacho. Era un muchacho moreno, no negro, pues moreno, morenazo. Alto, dice la Biblia que en el hombro de él daba la cabeza de todos los demás altos del pueblo. O sea, le sobresalía toda la cabeza por encima de todo el pueblo de Israel. Era de una familia promedio, una familia media de la sociedad del pueblo de Israel. Sus papás vivían acomodados. Pertenecía a una familia bonita. Él era juicioso con su papá. Un día dice la Biblia que se le extraviaron las asnas del papá de Saúl y le dijo: mijo, necesito que te vayas a recuperarme las asnas que se me salieron del terreno y no las encuentro. Entonces él se fue a buscar las asnas. Y luego de buscarlas por todos los territorios, nada que encontraban, entonces escuchó que ahí en esa montaña vivía un vidente de Dios, un profeta. Era llamado vidente en aquel entonces, dice la Biblia, los profetas de Dios. Se llamaba Samuel, el profeta Samuel. Y resulta que él dijo: voy a ir a consultar con el profeta a ver dónde están las asnas, porque yo no le puedo volver a llegar a mi papá sin las asnas de la casa, de la empresa. Y se fue hasta allá. Cuando él vio que venía, Dios le dijo: él es el que yo he escogido para que sea el primer rey de Israel. ¡Guau! Cuando Samuel se enteró que él era el escogido de parte de Dios, entonces le dijo a varias personas varias tareas que había preparado para el día que apareciera este hombre. Y le dijo: necesito que me preparen el mejor costillar, la mejor espaldilla, dice allí la Biblia, de carne, porque lo voy a invitar a comer a mi casa. Y cuando él iba llegando, él vino a preguntarle por las asnas. Él le dijo: ven, porque a ti Dios te mandó a mí.
Y primero tengo que hablar algo, porque quiero que además sepas que las asnas ya aparecieron, ya están en poder de tu papá. Descansa por ese lado. Pero a ti te necesito acá. Y entró, se sentó, dice la Biblia que tenía preparados 30 personas invitadas ya, Samuel, para el almuerzo con Saúl. Y ese día, en medio del almuerzo con esos 30, él le dijo: tú has sido escogido por Dios para ser príncipe de Israel. Y cogió y le chorrió todo un cántaro de aceite sobre la cabeza en esa pequeña reunión privada. Pero este Saúl decía: pero si yo no merezco esto, yo soy de una familia muy pobre, de una familia muy sencilla, yo no pertenezco a la realeza, no vengo de ninguna alcurnia, mi nombre no es famoso, mi familia no es famoso, mi pueblo es el más pequeño de todos los pueblos de Israel. ¿Cómo me vas a escoger a mí? No entiendo. Y él quedó un poco desconcertado. Y el profeta le dijo: porque Dios te escogió a ti para que seas el rey sobre toda la nación de Israel. Tú vas a ser el comandante de todo el ejército de Israel. ¡Wow! Entonces Dios lo saca, como siempre sabe hacerlo, de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y creo que por esa razón es que nosotros debemos aprender a cuidar lo que Dios nos da. Primero, porque no nos lo merecemos. Porque si por nosotros fuera, jamás tendríamos una honra tan grande como la que Dios nos ha dado. Yo recuerdo, mis amados, cuando yo vivía en Florencia, Caquetá. Yo nací en Florencia. En ese entonces no era un departamento, era una intendencia. Era de menor categoría que todos los demás departamentos de Colombia. Éramos más poquitos los que éramos intendencias. Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios nos hizo un llamado para salir de Florencia y venirnos para Bogotá, pasamos por Neiva y luego vinimos a vivir a Bogotá. El Señor me permitió entrar a una empresa que en ese entonces era una empresa muy buena. Era en lo que se llamaba el Banco Ganadero. Y en el Banco Ganadero era una muy buena empresa. Solamente el Banco de la República tenía mejores sueldos que el Banco Ganadero. Solo el Banco de la República. Y tenía doble prima. Me pagó todo el estudio que yo quise estudiar. Todo. Me involucró a hacer estudios del SENA. Yo hice estudios en el SENA. Es una entidad tan buena, que yo aprendí a querer mi vaquita, como le decíamos los colombianos. Aprendí a querer mi vaquita. Y saben una cosa, yo entré como un mensajero ahí en el banco, de una gerente de área, de una directora de área. Y cuando salí de ahí, 18 años después de haber trabajado en esa empresa, renuncié porque Dios me había llamado a comenzar la iglesia ecofamiliar. Y porque Dios tenía un llamado con nosotros a nivel pastoral y yo tenía que soltar esa espectacular empresa. Y yo creo que yo amaba mucho esa empresa porque Dios me dio ese regalo. Porque muchos, como decía uno de mis jefes, estaban haciendo afuera fila, queriendo tener mi puesto y no lo podían tener. Por eso cuidaba mi trabajo, por eso amaba mi trabajo, por eso me esforzaba, madrugaba y muchas veces trasnochaba, porque Dios me regaló ese espectacular trabajo. 18 años. Estudié dos semestres de ingeniería civil y luego estudié ingeniería de sistemas. El Señor me permitió desarrollar ahí un software de manejo de moneda extranjera en el Banco Ganadero.
Se llamaba COIGAN, Centro de Operaciones Internacionales del Banco Granadero. Dios me regaló la oportunidad de viajar. Estuve viajando por todo el país, instalando ese software en las diferentes capitales del país. Realmente fue algo de mucha bendición. En los diciembres, mis amados, íbamos a una fiesta que el banco organizaba para nuestros hijos y salíamos con unos paquetes de regalos, con triciclos, bicicletas, juguetes espectaculares que Dios nos regalaba a través de la empresa. Entonces, para mí cuidar el trabajo se convirtió en una de mis prioridades en mi vida. Y quiero que sepan que por eso yo siempre le he estado agradecido a Dios por haberme brindado desde mis 17 años, porque entré siendo menor de edad. Me tocó pedir permiso en el Ministerio de Trabajo para poder trabajar. Tuve que renunciar al acné facial a nivel de la salud, porque era muy joven y podía tener acné facial en cualquier momento. ¿Y saben una cosa? Fue de tanta bendición, ¿no, amor? Para nuestra familia, para mis hijos, para nuestro matrimonio. Hace 25 años, Dios me regaló el privilegio de 28 años de pasarle una propuesta al Banco Caja Social para desarrollar un software. Y saben una cosa, un día salí yo a almorzar y dije, ¿y si yo le paso una propuesta al Banco Caja Social para desarrollar el software de moneda extranjera de ellos? ¿Qué pasaría? Si Dios quiere me lo puede dar. Y ese día almorcé rápido, en media hora, y me fui para la oficina del gerente internacional en el Banco Caja Social. Y le dije, le propongo que yo le hago el software de moneda extranjera del Banco Caja Social. Y me dijo, ¿sabe que estamos buscando eso? ¿Por qué no me hace llegar la propuesta? A los 8 días ya había desarrollado todo el proyecto, la propuesta, y se la pasé. ¿Y cuándo me puede hacer la primera demostración? Yo le dije, en 2 meses. Y me clavé a preparar la demostración. Eso se demora uno como 1 año y medio haciéndolo, pero yo le dije que en 2 meses. Yo le mostré solamente los cascarones de la aplicación. Lo de adentro todavía no tenía, solamente lo de afuera. Se enamoraron de la aplicación, me la compraron y al año me la estaban pagando. La vendí en 39 millones de pesos. Hace 28 años. 28 años. Y en el software que lo desarrollé, era lo mejor que había en ese momento en el mercado a nivel de sistemas, que se llamaba Visual Fox Pro. Eso luego se volvió viejito, ya lleva 28 años. Para todos los ingenieros saben que eso es viejo. Pero llevo hasta hoy 28 años con ese software funcionando en el banco. Y tengo cada mes una rentabilidad por soporte y mantenimiento de ese software que está vigente hasta hoy. Y por lo menos unos 3 años más le faltan a ese software para poder cambiar a otro modelo. El banco me pidió que le pasara una propuesta para pasarlo a una plataforma moderna. Y en esa plataforma realmente viene costando un poquito más de 39 millones de pesos. Solamente el soporte anual de mantenimiento son como 130 millones de pesos. Mis amados, ¿cómo voy a descuidar yo un regalo que Dios me dio? ¿Cómo voy a descuidar y le voy a incumplir en la empresa un regalo que Dios me dio a través del Banco Caja Social? ¿Cómo le voy a decir no? ¿Cómo los voy a incumplir? Muchas veces he cotizado cosas que me he ido por debajo del precio y he terminado gastando más. Pero igual lo he trabajado con excelencia, aunque me haya dado pérdida alguna de las entregas. Con excelencia, mis amados. Y esto lo digo para la gloria de Dios. ¿Y saben por qué lo digo? Lo digo porque yo he sido agradecido con Dios
por haberme abierto esa puerta. Varias veces he pensado en soltarla, pero me acuerdo cuánto me costó. Cuántas noches de trasnocha, cuántas noches de desvelo para poder terminar y entregar ese software. Y cuánto hoy es importante ese software en esa entidad. Por eso estoy agradecido con Dios. Por eso no puedo dejar tirado lo que Dios, la puerta que Dios me ha abierto. Hasta que alguien la tome como una bandera y que pueda continuar con esto, yo voy a estar al frente desarrollando y atendiendo esos requerimientos de la empresa. Y a pesar de que la iglesia obviamente se nos va full time en la iglesia. Quiero que sepan que he sido honrado por Dios, pero también he aprendido a cuidar los regalos de Dios. Hace 25 años, hace 1988, le propuse matrimonio a la monita y nos casamos. Y yo creo que el tesoro más grande que yo he conquistado en mi vida es mi mona, mi hermosa mona. Me enamoré. Y yo soñaba con ella antes de conocerla, pero cuando la conocí, entonces dije, no la voy a perder. Y no fue fácil, créame que no fue fácil, porque había unos gavilanes por ahí que me tocó dar de baja en el camino. Y muy interesantes, ¿saben? Si no fueran interesantes, no había sido problema. Eran muy interesantes, eran propuestas interesantes para ella en la vida. Pero ¿saben una cosa? Yo oré. Me aferré al regalo que Dios me había dado en ese noviazgo y dije, a esta mujer no la pierdo, yo la llevo al altar. Nos casamos, mis amados. Y aunque hemos tenido dificultades en nuestro matrimonio, cada vez que hemos tenido problemas o dificultades, yo recuerdo que ella es un regalo de Dios para mí. Y entonces agacho la cabeza. Y entonces decido volver a reconquistar esa área que de pronto en la que peleé, en la que peleamos. Y vuelvo nuevamente y recuerdo que Dios me regaló una esposa hasta que la muerte nos separe. Y quiero ser feliz con ella hasta el último día de mi vida. Dios me regaló con ella 3 hijos y ya llevamos 7 nietos. 7 nietos. Y va para largo todavía el tema, amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, dígame, póngase en mis chanclas. ¿Qué tengo yo que hacer? Cuidar lo que Dios me dio. Cuidar a esos hijos. Y luego Dios nos regala 3 hermosas princesas como hijas. Y también tenemos que cuidarlas y amarlas y bendecirlas. ¿Cómo vamos a descuidar nosotros un regalo tan hermoso como fue nuestra familia, mis amados? Así que no hay permiso para nosotros para dejar tirada a nuestra familia, ese regalo que Dios nos dio, porque tanto oramos cada uno y en el que Dios nos ha regalado las mejores realizaciones de nuestra vida. Hace 25 años, mis amados, el Señor me regaló el privilegio de iniciar con mi esposa y mis hijos la hermosa, espectacular iglesia ecofamiliar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa obra? Nos ha costado sudor y lágrimas. No todo ha sido color de rosas en estos 25 años. No sé. Nosotros hemos defraudado a algunos y otros tantos nos han defraudado a nosotros. Hemos tenido momentos de llorar como familia. Como decía mi Nicky, papi, ¿será que todos se van a ir un día de la iglesia? Y yo quiero que sepan que no ha sido fácil, mis amados, pastorear la iglesia. Hay mucha gente que es muy desagradecida y que se les olvida que aquí recibieron la salvación y que se les olvida que aquí se restauraron sus hogares
y que se les olvida que aquí fueron extendidas las manos para recibirlos un día. Y no ha sido fácil. Ha habido momentos, hubo momentos allá en el inicio, donde en algunos momentos dijimos, ¿en qué nos metimos? Porque el desagradecimiento de la gente era muy fuerte, muy fuerte. Cuando tú estás dejando todo, cuando tú te estás trasnochando, cuando tú estás preparando, cuando tú le das tu vida a la iglesia y la iglesia o la gente, algunos te responden con ingratitud, eso hiere. Y yo puedo ser lo más dominado en mi temperamento y calmado y flemático posible en mi vida, pero me duele, me cuesta. Me cuesta que una persona que ha estado a mi lado nos deje. Que hayan hecho cosas contra nosotros, contra la iglesia, nos duele. Pero ¿saben una cosa? Vuelve el Señor y me recuerda y me dice, tú me oraste para que yo te diera una iglesia, para que yo pusiera en tus manos una iglesia que me adore, que me exalte, que me alabe, que me ame. Y en ese momento recuerdo que es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado a mi familia y a mí. Pastorear una iglesia espectacular como esa Ecofamiliar, que ha impactado generaciones y que irá hasta 1000 generaciones benditas para el Señor, amén, que extenderá sobre toda la tierra. Cada vez que yo pienso y pensamos en lo que ha costado, lo difícil que ha sido, en vez de pensar en soltar, lo que pensamos es ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos ser mejores pastores? ¿Cómo podemos ser mejores líderes? ¿Cómo podemos guiar mejor a las familias? ¿Cómo podemos ayudar para que tengan un bienestar, para que el templo sea más lindo, para que todo sea mejor? Y quiero que sepan que no vamos a parar hasta que Dios nos llame a su presencia, sirviéndole a Dios en el pastorado de esta iglesia. Amén. No lo vamos a parar. No vamos a parar, mis amados, porque estamos agradecidos con Dios de que nos haya sacado de un lugar escondido de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra misma familia, de que nos haya sacado de un pueblo como Florencia, por el cual nadie daba, la gente le daba susto solamente escuchar el nombre Florencia. Le tenía miedo a Florencia, así como en el mundo le tenían miedo a Colombia. Los colombianos le tenían miedo al Caquetá. Pero de allá me sacó Dios. De allá me sacó Dios. Me ha bendecido, me ha prosperado, me ha respaldado. Y yo soy agradecido y quiero que la iglesia Ecofamiliar, que tú, familia hermosa de Dios, seas agradecido con Dios. Y aprendas a darle gracias a Dios por ese trabajo que te ha dado, por esa empresa que te ha dado, por esa familia que te ha dado, por ese ministerio que te ha dado. Y no te quejes, porque sabes una cosa, que fue lo que más dolió en el corazón de Dios, la quejabanza del pueblo de Israel. Que el pueblo se quejara, que se quejara porque no había agua, que se quejara porque no había carne, que se quejara porque todo el tiempo la comida le caía del cielo, que se quejara porque tenían que obedecer a Moisés y a Aarón, que se quejara porque les tocaba levantarse temprano, que se quejara porque le tocaba levantar otra vez la carpa, que se quejara, por todo se quejaban. Es lo que llamamos unos quejetas tan grandes. Porque realmente cuando uno Dios lo bendice como nos ha bendecido a nosotros, no debemos ser quejumbrosos en nuestra vida. Debemos aprender a ser agradecidos. Diga conmigo, agradecido. ¿Cómo es posible que un hombre como Saúl, sacado de allá de una familia de Benjamín, de la tribu de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, la más menospreciada de las tribus de Israel, y Dios lo haya cogido, primero lo haya puesto lindo? Porque esa belleza de Saúl no proviene de su esfuerzo. Porque si uno es guapo es porque es innato, gloria a Dios. Son regalos de Dios. ¿Qué hace uno? Yo no puedo decir, no quiero ser feo. No, porque Dios me hizo guapo. ¿Qué quiere que haga?
Entonces uno tiene que comenzar por darle gracias a Dios porque te haya hecho como te hizo. Pero no para que tú te enorgullezcas de ti, sino de Él. De Él. Y le digas: gracias, papito Dios. Gracias, Señor, porque me tienes comiendo en buenos manteles. Gracias porque me tienes en una buena empresa. Gracias porque me tienes en una hermosa iglesia. Gracias porque me has dado una hermosa familia. Él es el que lo ha hecho. Por eso nosotros no podemos dejar tirado lo que Dios nos ha entregado. Por eso tenemos que ser trabajadores esforzados. Pero resulta que Dios le manda con un profeta llamado Samuel y le dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Wow. Quiero que pensemos en este momento: ¿qué es el cristianismo? O sea, ¿por qué tú te llamas cristiano? Porque el solo hecho de nacer, ya tú eres cristiano. No. Porque a veces en la costa le dicen: había 3 cristianos. Pero no se referían a cristianos que sean de Cristo, sino 3 personas. Y se le dice a cristiano a las personas. A veces por costumbre se le dice: era que había 20 cristianos, o 3 cristianos, o 2 cristianos. Pero eso no es lo que es ser un cristiano. Un cristiano es el que ha abierto el corazón para recibir a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Y le ha reconocido como el Rey, el dueño y la autoridad sobre su vida. Eso es un cristiano. Entonces, cuando entramos al cristianismo, lo que nosotros entramos es a vivir bajo un sistema de monarquía. En la vida cristiana, los cristianos que vivimos en Colombia, nosotros estamos aquí en Colombia, pero no somos de aquí. Pertenecemos al reino de los cielos. Aunque estemos caminando hoy aquí, somos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo, nosotros tenemos un rey que se llama Jesús de Nazaret. Un rey. O sea, es una monarquía. Vivimos en el sistema de una monarquía, en donde hay uno que manda y los demás hacemos caso. Tuvimos la oportunidad de estar en una nación llamada Omán, de las más lindas que hemos conocido en la tierra. Omán. El que menos tiene, los carritos que dan para los que se quedan sin empleo son unas burbujas Toyotas. Ese es el carrito que le dan temporalmente a los que se quedan sin empleo. Les dan unas casas a la orilla del mar para que vivan 2 años a los recién casados gratis. Entonces, ¿quién no se casa? Con carro, con todo. Todos lo subsidian. O sea, es una cosa espectacular. ¿Y saben qué funciona allá? Una monarquía. Hay un rey al que todo el país ama. Nadie permite una palabra contra su rey. Y todos son felices en esa monarquía. Y todos viven en abundancia en esa monarquía. Y el que menos tiene en gran abundancia en esa monarquía. Mucha gente de otras naciones quiere ir allá, han entrado allá, pero siempre le dan prioridad a los miembros nativos del país, en todas las cosas. Entonces eso es una cosa espectacular. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Vivimos en una monarquía donde somos súper felices por tener a Jesús como nuestro Rey, amén. Donde le hemos rendido nuestra voluntad y donde lo que tenemos que aprender es a obedecerle a Él. Obedecer es la clave de la monarquía. Porque si alguien se rebela, desbarata la monarquía, daña la monarquía. ¿Y qué es lo que le dice hoy Samuel a Saúl? Jehová me envió. O sea, para Samuel, ¿quién era su rey? Jehová.
O sea, él estaba obedeciendo a su rey. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, y viene la primera y más importante recomendación, escúchenla. Está atento a las palabras de Jehová. Digan, estar atento. Estamos acostumbrados, no lo digo por nada con los que llegaron de último y se hicieron la última fila, no lo digo por ellos nada. Estamos acostumbrados a hacernos los disciplinados adelante y los indisciplinados atrás. ¿Es verdad o no? Así era en el colegio, los caspas se hacían atrás, los juiciosos adelante. ¿Y uno por qué los juiciosos se hacían adelante? Para que nadie los distraiga, para que las moscas que pasan por el salón no lo distraigan, para que los que están tirándose papeles no lo distraigan. Y siempre los mejores estudiantes están en la primera fila. Eso es como el estilo educativo en nuestros colegios. Es así, así funciona. Y si no haces en la primera fila, ahí verás que vas a poner más atención y no te va a distraer que esa lucecita de acá se me metió, y es que Rodrigo hoy viene mal peinado, y es que hoy Amparito llegó con Jair, entonces que bueno, mejor dicho, dejamos de estar nosotros tan dispersos porque estamos adelante. Y eso significa atención. Y el Señor lo que quiere es que aprendamos a estar atentos, porque hay gente que es muy despalomada. Hay gente que le pasa lo que me pasaba a mí. Yo en Florencia, nosotros como Florencia no era tan peligroso en cuanto a los niños. Entonces mi mami me decía, mijito, ve donde don Serafín y me traes, y nosotros teníamos un librito allá donde nos apuntaban todo. Ve y me traes una libre pasta o de arroz o de lo que sea. Y yo salía corriendo porque a mí me gustaba hacerle mandados a mi mami. Y siempre además don Efraín me regalaba un dulcecito. Lo compraban a uno. Y yo salía corriendo y llegaba a la tienda. Don Efraín, Serafín, perdón, don Serafín, que mi mami manda por... Ay, ¿qué fue lo que mi mami me dijo? Daba 3 vueltas y luego decía él, vaya mijito y póngale bien cuidado a su mamita lo que le dijo. Era la vuelta, era media cuadra por un lado y media por el otro. Y yo me devolvía. ¿Qué fue lo que? Mami, ¿ya me lo trajiste, mijita? Mami, perdóname, ¿qué fue lo que me dijiste? Y normalmente uno, cuando no está poniendo atención, uno hace mal las cosas. Termina haciendo lo que no es. Por eso la gente le pregunta, aún hay gente que me pregunta, ay, ¿a qué horas es que es el culto, pastor? ¿El domingo? Es el domingo, ¿no, pastor? ¿Ustedes son de los que se reúnen el sábado? Ay, ¿a qué horas es, pastor? ¿A las 11? No, a las 10. Y siempre los invito a que estén desde las 9:30 para que se tomen un cafecito gratis aquí de la iglesia. Siempre lleguen temprano para que charlen con los demás. Y si quieren llegar temprano, acuérdese que en la autopista hay tranconcito. Prepárese un poquito antes. Pero cuando uno es distraído, uno no se da cuenta lo que el pastor le está diciendo, lo que la autoridad le está diciendo. Por eso Samuel le dice a Saúl, número 1, Saúl, preste atención. Es más importante eso que cualquier cosa. Porque cuando uno tiene claro lo que Dios le está diciendo, uno lo puede hacer. Pero cuando uno se distrae, cuando uno anda en el celular contestando chats y whatsapps en el culto. Yo hoy no traje mi celular para darles ejemplo de volver a traer la Biblia, porque para que sigan el ejemplo. No importa, pueden tener su celular.
Lo que no tienen es que permitir distraerse cuando Dios está hablando. Hay personas que le preguntan a uno: ¿y qué se vio en la palabra hoy? Preguntémosle a mi esposa, porque así es muy juiciosa. Entonces, mis amados, el número uno para ser un buen cristiano es poner atención. No llegar donde don Serafín tantas veces a pedir el mandado que me ha hecho mi mamá y tener que devolverme tantas veces como me tocó a mí, por distraído, porque salía corriendo ante la primera palabra de mi mami que fuera a la tienda y ni le ponía cuidado a qué me había mandado. Y el rey Saúl, hay dos posibilidades: o no entendió lo que Dios le dijo, o decidió deliberadamente desobedecer el mandato de Dios. Quiero que lo leamos. ¿Cuál fue la instrucción? Que creo que es lo más importante. Le dice: pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Quiero que antes que leamos el siguiente verso, leamos el siguiente verso, quiero que sepamos qué fue lo que pasó. Porque fue que Israel acababa de salir de Egipto, de la esclavitud. Pasó el Mar Rojo con la persecución. Luego vino ese tiempo difícil donde comenzaron a acoplarse al desierto. Y entonces estaban saliendo en una caravana y los niños y los ancianos iban atrás, más despacio, mientras que todos los demás iban adelante. Y los amalecitas, símbolo del diablo en esta historia, se le fueron como hienas por detrás y mataron a los ancianos y a los niños de Israel. O sea, fue algo diabólico lo que hizo el pueblo de Amalec. Y Dios les juró que los iba a exterminar de la tierra por eso que habían hecho contra el pueblo de Dios. Así que cuando veamos estas respuestas de Dios aquí, no son gratis, papito. No son gratis. No es de gratis que Dios manda hacer ese barrido aún con los niños de pecho. Porque recuerden que ese pueblo simboliza a Satanás y sus demonios. Y uno con Satanás no puede tener misericordia, ni con los demonios tampoco. Porque si tú dejas un demonio metido en tu casa, ese demonio va a destruir tu casa. Ese demonio va a desbaratar tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, tu iglesia, tu ministerio. Entonces lo que el Señor aquí nos está enseñando son principios de limpieza espiritual para poder ser de bendición en nuestra vida. Y por eso le dice ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, todos los animales, mejor dicho, eso no tiene que existir, de ellos nada vivo. Pregunta: ¿incluía a Agag, el rey de Amalec? Pues lógico que iba incluido. Y resulta que cuando Samuel va y se encuentra con Saúl, versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas. Cualquiera diría obediente el chino. Obediente el chino porque derrotó a los amalecitas como Dios le dijo. Desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, al rey. Primer error. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces aquí Dios le había mandado que destruyeran los animales también. ¿Cuántos? Todos. Todas las ovejas. Si la oveja era flaca, había que matarla. Y si la oveja era gorda, si era una vaca gorda, y si era flaca, y si era un hombre, y si era un niño, y si era una mujer, a todos Dios le mandó destruirlos, matarlos. Pero aquí hay dos opciones. Vuelvo, insisto. O estaba despalomado Saúl cuando le dio la instrucción Samuel, o recordando perfecto el mandamiento de Dios, decidió no obedecerlo. Y le habló Dios a Samuel y le dijo, Dios a Samuel le dijo: me pesa haber puesto a Saúl por rey de Israel, porque no me obedeció y se fue contra mí y contra mi voluntad. A él se le olvidó que él era un campesino de la familia de los benjaminitas. A él se le olvidó que el día que fue ungido públicamente, dice la Biblia, se escondió de pena. Parecía garzoneño escondiéndose. Así eran en las familias, se escondían cuando uno iba a visitarlos o cuando venía la familia. Así era Saúl. Saúl, él no se consideraba a él mismo digno de ser honrado de esa manera. Pero ahora decidió deliberadamente desobedecer a Dios o no ponerle atención cuando Dios le estaba mandando las instrucciones. Por eso Dios decidió arrancarlo del reino y perdió el primer rey de Israel, la mayor conquista de su vida, convertirse en el rey de la nación más importante ante los ojos de Dios sobre toda la tierra. Así que, mis amados, yo quiero que hoy nos pongamos de pie y revisemos en nuestra vida qué hay en nuestra vida que Dios nos ha dado, que hoy lo tenemos en riesgo. ¿Me pusieron cuidado? ¿Qué hay en nuestra vida que nosotros estemos haciendo que por alguna razón lo hemos puesto en riesgo? De pronto nuestro matrimonio. De pronto estamos poniendo en riesgo nuestro matrimonio por una mechuda que apareció en la empresa, en el trabajo, o por un mechudo que apareció en el trabajo, y estás poniendo en riesgo tus generaciones, a tus hijos. De pronto estás poniendo en riesgo tu casa, tu empresa, por una pereza, por no responder sabiamente ante un pedido de un cliente, por ser grosero, por haberte creído la mamá de Tarzán y ahora estar tratando con menosprecio eso que Dios te regaló y te entregó con tanto amor y confió en ti. Estás a punto de perder tu ministerio quizá. Has menospreciado el regalo que Dios te ha dado para servirle en su iglesia, para ser miembro de un equipo, de un ministerio, de una barca. Y por pereza, por dureza, has permitido que el diablo te robe el tesoro más hermoso que Dios te ha entregado. ¿Qué estás a punto de perder en este momento que Dios te entregó, que Dios te confió por negligencia, orgullo, grosería, porque te acostumbraste a la buena vida? Entonces ahora se te olvidó que antes de tener ese trabajo pasabas
las duras y las maduras, que siempre te tocaba juntar monedas para coger el Transmilenio y ahora estás en un carro, en una camioneta muy bonito, muy hermoso, y se te olvidó cómo vivías antes de que Dios te diera esa bendición. Hoy estás disfrutando de salud después de que estuviste enfermo con un cáncer, con una pierna partida, con imposibilidad de funcionar físicamente. Y ahora se te olvidó qué le prometiste a Dios si Él te daba la salud nuevamente, si Él te daba el regalo nuevamente de volver a tener ese tesoro en tu vida. Cualquier bobada te está robando la bendición de Dios. Vas a perder lo que Dios te ha entregado por una terquedad y dureza de corazón. Hoy yo te quiero invitar a que no permitas que llegue tu vida al extremo como llegó la vida de Saúl, donde fue arrancado el reino, donde fue sacado y cortado de raíz. Saúl y sus generaciones perdieron el reinado de Israel. Era para que hasta hoy la descendencia de Saúl fueran reyes de Israel. Ni siquiera Jonathan, que era tan buen hijo, tan buen siervo de Dios, pudo continuar con el reinado de Israel. El hijo de Saúl no pudo. Y Dios tuvo que conseguirse a otro hombre que se llamó David, conforme al corazón de Dios, dispuesto a nunca olvidarse de dónde lo sacó Dios, de ese pozo cenagoso, de ese lodo de la desesperación, y luego puso su pie sobre peña y enderezó sus pasos. Y David compuso el Salmo 40, recordando que él estaba en el pozo de la desesperación y que Dios lo sacó de detrás de las ovejas, del lombil y lo menospreciado, para ponerlo como el rey de Israel. Por eso de las generaciones de David vino el rey Jesús a esta tierra, a esta tierra. Así que, mis amados, Dios cumple tanto para bendecirnos como para cortar lo que tenga que cortar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz y nunca vuelve vacía, Señor. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, si hemos descuidado ese regalo tan grande que tú nos has dado, el regalo de la salvación, Señor, el regalo del matrimonio, el regalo de nuestra familia, de nuestros hijos, el regalo de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, Señor, el regalo de la salud, Señor, el regalo de la prosperidad, Señor. Hoy te pedimos perdón de todo corazón si por alguna razón, Señor, nos hemos olvidado. ¿Cuántas cosas has hecho con nosotros? Has confiado en nosotros. Esperas de nosotros. Perdónanos si hemos sido duros de corazón o si hemos sido distraídos cuando tú nos estás hablando, cuando tú nos estás dando dirección en nuestra vida. Tú sigues siendo fiel. Papito Dios, sigue siendo fiel con nosotros. Y aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Señor, tú nos llevas de tu mano, Señor. Tú nos sacas en victoria, Señor. Tú nos bendices, Señor. Aún, Señor, ante juzgados y demandas, tú nos guardas a tus hijos, Señor. Tú nos defiendes, tú nos proteges, Señor. Señor, queremos ser agradecidos, Señor. Queremos recordar cada día de dónde nos sacaste.
Queremos cada día, Señor, recordar que tú decidiste confiar en nosotros, que nuestra casa depende de nosotros, Señor, que tenemos una responsabilidad de esas 1000 generaciones que vendrán en pos de ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles, incansables, esforzados y valientes hasta el último día de nuestra vida, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a ser constantes, a permanecer vigentes en tu obra, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Queremos ser fieles hasta el último día de nuestra vida, Señor. Gracias por haber puesto tu mirada en nosotros. Voy a invitarles a que pongan su mano derecha pegadita al corazón y le digan conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor, para que entres en mi vida, para que seas el dueño, el Señor de mi vida, de mi casa, de mis generaciones, para siempre, Señor. Me arrepiento de todo corazón por haberte fallado. Y te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y me comprometo contigo, Señor, a seguirte y a servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dar ese aplauso al Señor. Gloria a Dios.